Llamas aquí en Radio El Jordán, una sola voz, un solo espíritu. Para los que no nos conocen, somos una iglesia de reino que Amén. transmitimos los días lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, donde compartimos diferentes temas basados en la palabra de Dios. Y sé que cada tema que nosotros abordamos es de bendición para ustedes como para nosotros. Y todo lo que compartimos es algo que Dios nos está hablando o estamos trabajando, ¿verdad? Y Amén. pues antes de comenzar con esto, les invitamos a que compartan esta transmisión con sus amigos, familiares, en su perfil de Facebook, porque es un mandato que el Señor nos envía a hacer, ¿no? Id y predicad este evangelio a las naciones, y tú puedes ser ese instrumento que Dios use para compartir esta palabra. Muchas veces decimos, es que yo no puedo ir hasta África para compartir la palabra a alguien, pero sí puedes compartir esta transmisión que va a llegar a diferentes personas que muchas veces no conocemos, pero que va a ser de bendición esta palabra. Amén. Que nos sigan en las diferentes redes sociales que tenemos, son 4 plataformas: TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. En Facebook, como nos están viendo ahorita, estamos como Casa de Dios El Jordán, y TikTok igual Casa de Dios El Jordán, y Estudios El Jordán en Instagram y en YouTube. En YouTube pueden encontrar estas transmisiones, las grabaciones, por si te perdiste alguna o algún tema, el título te llama la atención, esto estaría bueno. Lo puedes volver a ver, escuchar y también darle me gusta y seguirnos. Y en Instagram normalmente hacemos posts de temas que hemos abordado aquí en la iglesia que pueden ser de bendición para tu vida, o compartir a un amigo o algo que esté pasando una persona y digas, hablaron de la amargura, yo conozco a alguien que está batallando con esto, se lo puedes compartir, una indirecta, ¿no es cierto? Pero esto que pueda ayudar a esa persona en lo que está pasando en ese momento. Y Así es. pues el día de hoy estoy con mi hermana Liz, bienvenida, que nos va a compartir el tema No permito recibir la ofensa. Amén. Adelante. Muy buenas tardes, amada. Qué Buenas tardes. gusto tenerte como invitada en este programa y Gracias. pues damos gracias a Dios porque nos ha permitido empezar la semana, ¿verdad? Con bendición, llevar esta bendición a muchos lugares. Así es. Y pues sí, efectivamente pedimos a nuestros televidentes, Ujú. ¿verdad? Que estén pendientes de las citas bíblicas para que Nos estén siguiendo. estén siguiendo y pues Sí. puedan ellos también compartir el video para que llegue, tal vez no ahorita, ¿verdad? Pero algún momento lo van a llegar a ver a algunos jóvenes o otras personas. Ujú. Pues gracias, amada, por la presentación. Y Gracias a vamos a Dios. comenzar, ¿verdad? El Ujú. tema que traemos es no permito Recibir la ofensa. recibir la ofensa. Qué tan importante es que tú aprendas, ¿verdad? Que tienes que sanar tu corazón. Dices, cuando yo permito que recibir la ofensa, me afecto en mi autoestima, Ujú. ¿sí? Y me genera estrés. Al no establecer yo misma límites, permito que una tercera persona me afecte con sus comentarios, Ujú. con sus acciones, y eso me lleva a manifestar ansiedad o aislamiento, amargura o enojo, Así es. ¿verdad? Y eso, lo voy yo guardando en mi corazón, ¿verdad? Porque, no he aprendido yo a tener esos límites, ¿verdad? Sobre todo, tener ese respeto hacia mi persona, ¿verdad? Y al tolerar esas ofensas, prácticamente no me valoro, ¿verdad? Ujú. Es una forma de que no te valores. Mi autoestima está por los suelos, dudo constantemente de mi propio valor como ser humano. El guardar silencio genera acumulación de ira y eso me lleva a estallar constantemente de forma destructiva. A veces, por no querer hablar, decir, y para que otra persona te ayude a sacar todas las cosas que tú traes dentro de tu corazón, guardas silencio, te lo escondes para ti, pero con la acumulación de todo que vas guardando, te va afectando tu ser, te va afectando tu mente, te va afectando tu corazón.
hasta físicamente te vas afectando. Y eso, pues, nos lleva a una amargura tremenda, ¿no? Y es cuando nosotros que conversamos o entablamos a veces una relación con alguna persona, no permitimos, ¿verdad? Que la persona tenga la razón. Siempre la voy a tener yo, porque siempre me considero que yo voy a tener la razón. ¿Por qué? Porque no me permito ver que lo que está diciendo la otra persona es lo lógico, ¿verdad? Pero con tantas cosas que tú traes dentro de tu corazón, no te permite a veces ni recibir de la persona lo que está hablando. Sí, creo que algo importante cuando me compartí este tema es realmente decir, ¿qué es una ofensa? Así es, Porque muchas veces tenemos que la ofensa es golpear, es que alguien me así es. golpeó, ofensa alguien me dijo una grosería, pero ofensa como tal es el acto del que alguien te agrede, ¿no? Y Exactamente. puede ser un acto, una palabra, un gesto, una afrenta, ¿no? Y en específico, ¿qué provoca la ofensa en ti? ¿Te hiere? ¿Te humilla? ¿Es una falta de respeto según a tu persona? Ajá, ¿O atenta contra el honor que claro, tú tienes, no? sí, tus valores. Pero esta parte de no permito recibir la ofensa, principalmente, siento que no es algo que nos vamos a evitar tener, porque Jesús fue el el ejemplo principal que él recibió. Dice: "Ustedes van a ser vituperados, Claro. van a ser apedreados", no quiere decir de que Ujú. nunca vas a tener una ofensa, vas a vivir con esto porque es algo que dice la palabra que vamos a pasar, pero aquí la diferencia o el cuidado que yo debo de tener, o las personas que nos están viendo debemos de tener, es cómo yo respondo ante esto, ¿no? Porque es una decisión, como usted decía, no todo el tiempo voy a necesitar hablarlo, ni todo el tiempo voy a estar callar, porque también Dios nos ha enseñado a poner límites, Así es. ¿no? Porque podemos ver esa parte de Jesús cuando dice: "Han hecho una casa de ladrones, ¿no? La casa de mi padre", y podemos ver de que se enoja. Hay Sí, momentos en que son necesarios, pero no todo el tiempo va a estar derribando mesas, ¿verdad? sí, No, sí, sí. hay un Hay equilibrio un donde Dios te momento, dice: "Es sí. el momento que digas esto", ¿no? Sí, espera. Pero muchas veces, ¿cuál es el problema? Que queremos defendernos y cuando nos queremos defender estando enojados, herimos. Y en lugar de que ayudemos a cubrir esa parte, nosotros somos el que abre la herida. Sí, así es. Y algo que me recordaba hoy que estaba leyendo esta parte de miosis, yo no había escuchado esa palabra, y dice que normalmente son heridas que cuando están abiertas y no son tratadas, viene la mosca y pone sus huevecillos en las heridas. Y hace un cultivo, ¿no? De bacterias y hace que eso se putrefecte, esas zonas donde está siendo dañada, ¿no? Dañado. Y me traía a memoria esta parte que nos compartían de cuando no le pones ungüento a tus heridas, ¿no? Cuando tú no has sanado totalmente, esa herida está latente y tú puedes lastimar. Como decía, un brazo roto solo tiene la capacidad de lastimarte, no puede hacer algo diferente. Entonces, tú no puedes responder de manera diferente si no has sanado tu corazón. Y muchas Sí, veces Dios te pone a este tipo de personas para que veas todavía lo que tienes que tratar en ti. Un ejemplo, yo decía, yo soy paciente. Y Dios ha tratado este tema con esa paciencia, sí, ¿no? Entonces, muchas es muy fácil decirlo de palabras y acá podemos decir muchas cosas, pero en la práctica, como todo, cambia. Y cambia es donde totalmente. nosotros nos evaluamos, por eso nos dice la palabra, no solo seáis oidor, sea hacedor. Y es lo que le digo, Señor, enséñame a poner en práctica esto porque se escucha muy bonito, que tengo que perdonar, sí, pero muchas veces en el momento que estoy, Claro, no lo quiero hacer porque me sí, cuesta. Porque de manera natural, en lo humano, tú no puedes perdonar a alguien. Eso solo viene de Dios. sí, definitivamente, así es, tienes razón, ¿verdad? Bueno, todo eso, ¿verdad? Eso genera, pues, que no tener carácter, ¿verdad? Tu falta de identidad. Ujú, Eso te lleva a que tú misma recibas toda esa ofensa y que permites que te dañe, ¿verdad? ujú. Pero hablando de la palabra de Dios, dice que nos enseña a soportar, ¿verdad? Nos enseña A resistir. a perdonar la ofensa, dice. Cuando encontramos en esa situación, estamos demostrando madurez, ¿verdad? La madurez espiritual y el amor de Dios. A veces, en lugar de reaccionar con ira, ¿sí?
estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Cuando nosotros ya nos enfocamos y conocemos y nos dejamos prácticamente dirigir y educar, ¿verdad? Sobre todo, este, soltar todo eso que traemos. Cuando nosotros mismos entregamos y reconocemos que estamos mal, ¿verdad? Por eso nosotros estábamos tan lastimados porque permitimos mucho de otras personas. Yo recuerdo, este, ya casada estaba, pues la hermana del que fue mi esposo, Ujú, imponía, porque llegaba y hablaba fuerte y grosera, o sea, con palabras groseras. ujú. Y y a veces como que yo decía: "Pues mejor ni salgo, o mejor me quedo sentada, o mejor lo otro", ¿sí? Nunca la enfrenté, yo siempre dejé que fuera así, pero eso no es correcto, porque tampoco no podemos nosotros dejar que vengan y que nos lastimen, ¿verdad? Porque tenemos una identidad, pero desafortunadamente en el mundo la identidad se ha perdido. No sabemos ni quiénes somos. Por eso permitimos todo eso, ¿sí? Cuando ya conocemos de Dios y empezamos a entender, ¿verdad? Que todo eso puede curarse, ¿verdad? A través de la palabra, porque la palabra que Dios nos ha dejado a través de la Biblia, pues es un, nos decía, me acuerdo el apóstol decía, Manual. es un manual, es como cuando compras una televisión, trae un manual, lee Un el manual, instructivo, sí. un instructivo. Es lo mismo con la palabra. O sea, la palabra sana, la palabra te da gozo, Te confronta te también con tu convicción. confronta también, ¿sí? Te redarguye. Y entonces, lo que pasa es que no conocemos de la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Y eso es muy importante que nos dejemos guiar a través de nuestras autoridades espirituales y acercarnos, porque no hay mejor guía que ellos que nos van a decir dónde está ese punto que nosotros estamos flaqueando, La raíz, ¿no? la raíz. Porque a veces hay estos 2 lados de me hicieron daño, pero también tú dañaste, ¿no? Dios te lleva a eso a esas A 2 esas, áreas, sí, porque a veces estamos tan lastimados, sí, primeramente, obviamente, porque no teníamos una identidad, como usted decía, amada, pero también no tener más autoestima, porque muchas así veces es. puede llegar ese extremo de: "Ay, yo soy hija de Dios y nadie me puede tocar", ¿no? Así Entonces, llega es eso. un equilibrio que Dios nos pide tener. Porque Sí, aún siendo hijo de Dios, Jesús no venía: "Yo soy Jesús y acá me tienes que servir", ¿no? No, él en todo tiempo era no, todo lo contrario. humildad. Pero algo importante que yo reconozco este tema es que el no permitir recibir la ofensa es un acto de sabiduría, Amén, así es cierto. y es parte de la palabra base que creo que nos va a compartir, ¿verdad, mamá? Ahorita voy a leer lo que es Mateo Okey, 5:39. perfecto. Dice, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿verdad? Pero nos enseña a romper esa violencia y la venganza en lugar de devolver el mal por mal, ¿verdad? Sí, Es una enseñanza que el Señor nos da, como tú decías, que ahorita que nos enseña a ser sabios, ¿verdad? Aprender a ser prudentes, prudentes, así es. a quedarnos callados, a no contestar con otra, acción que pueda lastimar a la O otra con una persona. grosería, por eso la respuesta amable calma, dice la ira, porque muchas veces a mí me ha confrontado que si Dios dice que yo y usted y todos los que nos están viendo tenemos la función de ser pacificadores, Amén. pero a veces somos los que
Somos los que más levantamos pleito. Sí, Ajá, incendiarios, así incendiamos. como nos dice nuestra hermana que encontré. Ciertamente es algo que me confrontaba porque en lugar de traer esa paz, muchas veces uno trae contienda. Y es algo que me confrontaba porque es muy fácil ver el error, la debilidad de lo que está haciendo tu hermano, pero primeramente no evalúas tu corazón, porque dice, lo que te choca, te checa. Y yo muchas veces las cosas que puedo ver que no me gustan de algunas personas, puedo ver que aún hay eso en mi corazón. Ajá, Entonces es como un examen, ¿no? Eso todavía te falta. Y esta parte que leyó usted, amada, de no resistas, esta parte del mal, ajá. me llama mucho la atención porque dice, te dan una cachetada, pon la otra. Pues es que la primera vez no te agarraron, pues, atento, ¿no? Te agarraron Atento, así distraído. distraído. Y la otra es en un acto consciente, o sea, yo doy, o sea, adelante, ¿no? Y en la parte, yo no entendí esa parte, hoy lo aprendí, la ley del talión se llama, que era ojo Ajá, por ojo, diente diente por por diente. diente, era el castigo impuesto que debe ser equivalente al crimen cometido. Y cuando vienes al Señor y te dice, bueno, esta persona te lastimó, ahora tú no la vas a lastimar, la vas a perdonar. Tú dices, esto es de locos, Claro, pero no estás viendo el daño que me hizo, sí, no viste cómo me habló, no viste cómo me contestó. Por eso es locura lo que Dios nos pide para algunas personas, pero es lo mejor. sí, Y creo que alguna persona que no ha comprobado esto, pues puede decir, ay, ¿qué nos está diciendo, hermana? Pero sí, o sea, a veces es es de valientes también el pedir perdón y el perdonar, porque es como dejar libre a alguien. Es como así es. si todo el tiempo estás cargando un muerto y lo sueltas, porque eso te frena, pues es como cuando vamos al súper, hermana Liz, y Sí, viene cargando todas las bolsas usted, y llega su hija y le dice: "Mamá, dame unas bolsas", y usted siente un descanso. Así pasa cuando nosotros perdonamos o, soltamos la ofensa, porque eso nos tiene atados, cargados. sí, así Y es. por eso muchas veces decimos: "¿Por qué me siento tan cansado, tan preocupado?, ya me eché todo el skincare y mi cara no cambia", ¿verdad? ¿No? Pero muchas veces el corazón alegra hermosea el rostro. Muchas veces esa amargura, ese dolor, esa ofensa que tú estás guardando, eso demuda tu rostro. Así es. Fíjate que, bueno, yo aquí investigué un poquito de Ujú, decir, de la bofetada, porque ujú. dije yo, ¿cómo es que voy a poner Mi mi mejilla y mejilla, luego la otra, no? sí. Dice, la bofetada en la mejilla en la antigüedad no se usaba para una pelea, porque creo que pegaban con Ujú. esta parte de A acá, los esclavos. así, ¿no? No era así, sino era así. Ujú. Y dice, no era para una pelea, no, dice, no se usaba para una pelea física, sino era un insulto para humillar, degradar o provocar a alguien. Así es. Imagínate. El poner la otra mejilla no se refería a un acto de cobardía ni sumisión para recibir otro golpe, sino era un acto que a la no violencia. Imagínate. Sino que la persona exigía ser tratada, así como, perdón, ya, sino era un acto que la persona exigía ser tratada como Con un respeto. igual, Ujú. dejando así al agresor sin poder humillarlo y obligarse a replantear su actitud. Así es. Lo que nos enseña este versículo es que un hijo de Dios no debe dejarse controlar por el enojo, ni buscar desquitarse por al no responder un insulto con otro. Eh, se, des- Se desarma la persona y vence la maldad a través del amor y la dignidad, Así es. ¿verdad? Yo creo que esa es la parte que nos enseña este versículo de que no debemos responder de la misma manera como nos están agrediendo. Yo creo que para eso hay que tener mucha templanza. Ujú. Si cuesta, sí cuesta mucho, porque aún somos nosotros carne, aún no somos totalmente espirituales, ¿verdad? Pero esa es la parte que nosotros tenemos esa responsabilidad de seguir educándonos, enseñándonos a través de la palabra, ¿verdad? Cómo poder sostener eso, porque ahora que Dios nos permite ver
ese tipo de ofensas que lo vemos con otras personas, pues dices tú: "Gracias, Señor, que me sacaste de ahí", porque de igual manera yo hubiera respondido, ¿sí? Y y y es todo lo que traemos cargado. Y yo recuerdo que no tiene mucho todavía que yo era una persona muy iracunda, sí, fácil me enojaba. Un comentario así tan simple me molestaba. O haz de cuenta que estaban platicando otras personas, ya creía que estaban hablando mal de mí. Ujú. Pero esa es la inseguridad en uno, es la falta de carácter, es tú que no tienes esa identidad en Cristo. Porque cuando tú tienes esa identidad, tú eres una persona segura. Si están hablando, pues que hablen, ¿no? Ujú. Entonces ya sus problemas son de ellas. Y esa parte he estado aprendiendo día a día en que no responda o no permita que esa ofensa a mí me llegue a lastimar. Así es, porque es Sí, una decisión que tú es una tomas. decisión. Al contrario, creo que Dios nos pone en esa situación para que oremos, ¿verdad? Y digamos, Señor, si pudiste conmigo, yo Puedes sé con que vas a poder con la otra persona. este, Tener esa misericordia que Dios ha tenido con uno es lo importante. Pues es mucho trabajo, sí, pero lo importante es no salirnos del camino que Dios nos tiene. así es. Me Ya, gustaría leer la palabra que usted me dio de sí, Proverbios sí, Proverbios. 19:11 dice: "Las personas sensatas no pierden los estribos, se Ujú, ganan el respeto pasando por alto las ofensas". Y me gustó esta versión que dice la cordura del hombre, o sea, no lo pierde. Esta parte de no te dejas llevar por lo que tú puedes sentir en ese momento, porque es una ujú, impotencia, obviamente, cuando alguien te ofende, sientes, o sea, como un fuego, dicen, ¿no? ujú. Sientes que algo te consume, pero no te debes dejar gobernar con eso, y me recordaba 3 puntos: la paciencia, la lentitud para la ira y el autocontrol. Y pues esta palabra de Proverbios 16:32 que dice: "Mejor es ser paciente que poderoso, mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad", ¿no? Y me recordaba mucho este punto que nos decían: "Bueno, ustedes tienen que conquistar las naciones", y decía: "Bueno, si no me conquisto a mí misma, ¿qué voy a conquistar?", ¿no? Y por Sí, eso no podemos minimizar ese trabajo en cada uno de nosotros, porque si tú quieres ayudar a otro, y muchas veces nos pasamos más viendo los defectos en el otro. Si ese tiempo lo invirtieras en lo que tú sabes que necesitas trabajar, creo que ya hubiéramos avanzado mucho y es algo que yo estaba viendo en mí de que he perdido mucho tiempo viendo que cambia el otro, viendo que, mira, otra vez se equivocó, mira, esta persona me está estorbando en mi propósito, todavía digo, ¿no? Pero yo he sido la que he estorbado, yo he sido mi mi propia propia piedra piel. de tropiezo y no he utilizado sabiamente el tiempo en sanar estas áreas, porque muchas veces yo dije: "Es que este comentario, esta mirada, no me lastimó, no pasó nada", pero cuando se vuelve a presentar ese mismo evento o esa misma persona, todavía me molestaba. Entonces, era como una evaluación de todavía no has sanado tu corazón realmente. Has maquillado eso como cuando nos sale un barrito, no le pusimos base. Ah, sí, Y una un pintura parchecito. roja o verde para difuminarlo, pero el grano ahí está, pues ahí está el volcán. Sí. Y así nos pasa muchas veces con esta ofensa, lo queremos maquillar, no pasó nada, no me dolió, pero hay algo que detona y es algo, entiendo por qué ciertas pruebas se repiten en nuestra vida, porque hay algo que todavía Dios sigue metiendo en ese crisol para consumir lo que todavía quiere manifestarse en nosotros, ¿no? Yo creo que es la falta de perdón, que no te atreves a soltar perdón A o a perdonar. perdonarte a ti misma. Que es duro ponerte frente al espejo y decirte: "Te perdono, Lisbeth, por esto y esto y esto. Te Ujú, perdono", y es algo que te estás enfrentando a la realidad, pues, así es. pero, ¿qué hace el ser humano? Oculta, Ujú, evade. evade, ¿sí? Y esas cositas tan significantes, a la larga, pues, te causan un problema Ujú. mayor, ¿no? Y en cuál se refleja en la actitud de cada uno.
Así es. Pues sí, efectivamente, en Proverbios 19:11 nos habla de que debemos buscar la sabiduría, ¿verdad? Y vivir conforme a los principios de Dios. Eso nos ayuda a tener mejores decisiones, alejándonos del comportamiento destructivo que podrían acortar nuestras vidas. Pensar antes de actuar, evitamos consecuencias peligrosas. Así es. Esa es la palabra que tenemos que aprender a ser sabios. Pensar antes de actuar, ¿verdad? Así es. Porque eso es lo importante, no de caer en ese sistema de ira, ¿verdad? No, y si uno evalúa realmente cuando te has enojado, no sé a usted, hermana Liz, si le gustaría compartir también. Yo muchas veces he dicho, ay, ¿cómo dije esto? Yo muchas, si me hubiera aguantado, no, de verdad, no debí decir esto. Yo muchas veces así me pasa de que la verdad me sobrepasé, ¿no? Pero como te quieres defender, como quieres contestar en ese momento y como tus emociones están a full, obviamente contestas de una manera inadecuada. Y esta parte de pensar antes de actuar es muchas veces apartarte, ¿no? El tomar un tiempo, a ver, asimilar eso está pasando, como cuando tomas una medicina que es súper amarga y dices: "No lo quiero tomar, pero sé que me va a hacer bueno, o sea, me va a servir para sentirme Sí, mejor". Es así como de poco a poquito, ¿no? Y muchas veces ese tipo de cosas es como lo tenemos que llevar a hacer, y sobre todo la responsabilidad de guardar nuestro corazón, ujú, porque eso es una responsabilidad que a cada uno de nosotros nos compete, y muchas veces esta parte de la ofensa ha pasado porque yo no estoy atenta en guardar mi corazón. Y nos compartieron una palabra amada, si me permite leerlo. claro que sí. Nuestra hermana Silvia dice, Proverbios 4:23, Ujú. sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén, Así es. así es. Y nuestro hermano Raymond nos manda, Dios les bendiga mucho más siempre. Abrazos, mis hermanas. Saludos, hermano Raymond. Gracias por acompañarnos. Así es, gracias por estar siempre fiel. Sí, Pues sí, efectivamente, este, el las actitudes que a veces te arrepientes, yo creo que es el Espíritu Santo que te te redarguye. redarguye y te dice: "No, Ya estás mal". estuvo bien. Pero ya lo cometiste, bueno, pues hay una forma, pidiendo perdón y, pues, seguir, ¿verdad? Trabajando en esa parte que nos hace falta Así como es, hijos de Dios, así es. ¿verdad? Y, pues sí, efectivamente, este, el no permitir que te ofendan, ¿sí? Pues, te trae, a ti mucha, este, sentido de responsabilidad ante ti misma, porque tienes que crecer como ser humano y como un hijo de Dios para que cuando decía, recuerdo cuando nos decía nuestra amada Lucy, ustedes tienen, cuando vayan a algún lado, ustedes tienen que reflejar a Cristo, ¿sí? Ustedes tienen que reflejar, tienen que dar ese testimonio en Cristo. Y pues mucho antes atrás, pues definitivamente yo no daba testimonio porque aún estaba muy dañada de muchas cosas y, y que no perdonaba. Entonces, ¿cómo iba yo a buscar adeptos para Cristo si mi comportamiento no era lo correcto? Es lo que tú hablabas, ¿sí? Nosotros tenemos primero tener que sanar toda esa parte, ¿sí? Y poder nosotros entonces establecer el reino como nos están enseñando, Así es. ¿verdad? Porque a donde uno vaya, dice que en nuestra planta de nuestros pies tenemos que establecer el reino de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos está enviando ahí a los lugares donde nos envíe, así sea plaza, así sea el parque, así sea donde sea, Donde sea. nosotros tenemos que establecer el reino con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Y es parte del crecimiento, ¿verdad? Es parte del trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Así es. Ahí tengo otra palabra que es Primera de Pedro Ujú. 4:8, vamos a leerla. Primera de Pedro 4:8. Sí, acá está.
Pedro 4:8 dice: "Sobre todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados". Nos habla del amor profundo y desinteresado, ¿verdad? Nos motiva a perdonar y pasar por alto los errores de los demás y no ser chismosos, no andar Ajá. metidos en problemas. El apóstol Pedro pone por sobre todo a perdonar, olvidar las ofensas y no divulgar los errores de los demás. El amor es como un manto que protege la relación en lugar de exponer la debilidad de los hermanos. Nos llama a tener un amor incondicional que prioriza la paz, la unidad y el perdón. Esta parte es muy importante de guardar la identidad, cubrir a nuestros hermanos, ¿sí? Sí. Cuando están pasando situaciones difíciles, porque estamos en una situación muy vulnerable todavía, ¿sí? Que a lo mejor en ese momento algo pasó en nosotros, que si algo te dicen, ya lo recibes como una ofensa o no sabes cómo manejar esa Cómo situación, gestionarlo, sí. cómo entonces, pero eso es donde nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que acuerparla, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se sienta, este, Expuesto, expuesta, vulnerable. exactamente, sino acuerparnos como hermanos, ¿sí? Como hijos de Dios, porque entonces va a venir un crecimiento en la iglesia también, Y cuando tú reconoces que también tienes tus fallas, y es ¿sí? la parte que a mí me ha enseñado, porque a veces todos tenemos momentos difíciles, no Sí, vamos a negar. Tenemos momentos difíciles, hay cosas que detonan ciertas cosas en nosotros y muchas veces no tenemos el cuidado en este caso tal vez algo pasó en mi casa, no sé, hoy, y la hermana Liz me quiso abrazar y no, hermana Liz, no me toque, ¿no? Estoy sí, sí, reactiva. te Entonces, sí, es la parte importante de que no es hacia mí, sino algo está pasando en mi hermana que debe entender que esa parte de cubrir, como usted decía, porque algo que me recordaba esa parte de lo que dice el amor, que es el amor en el Señor, que es 1 Corintios 13:5. Ni no es ofensivo, no ujú, exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas. Recién es como decir, hoy, iniciando mes 1 de junio, la hermana Liz me volteó los ojos, ¿no? Y ya ahí lo estoy anotando y lo traigo a mi memoria. Es que la hermana Liz me miró feo, es que la hermana Liz me miró feo. Y no, Dios no quiere que lo veamos así. Creo que puedes tener esa facilidad de perdonar y es algo que yo sigo trabajando, hermanos. No quiere decir que ya lo logré todo, estamos en esa carrera, estamos aún en pero eso. en esa parte del viñador, ¿no? Muchas veces decimos del que le perdonó la deuda. Muchas veces el Señor nos ha perdonado tanto y viene cierta persona y el Señor te dice, la tienes que perdonar y tú dices, pero Señor, tú no sabes. Yo sí muchas veces le he dicho, tú no sabes el daño que me hizo esta persona, Así es, me lastimó, me hirió, hizo esto, tal y tal, y yo empiezo a sacar mi cuenta y él me trae memoria, no por chantaje o algo así, sino para que vea cuán bueno ha sido el Señor que me ha perdonado, comparándolo con esa persona que yo quiere que perdone, pues no es nada realmente. Pero a veces es necesario recordar esta parte. ¿Qué es lo que he recibido del Señor? Ese perdón, porque muchas veces es que el Señor, o sea, voy a fallar, pero yo sé que Él me tiene que perdonar. O sea, ya ya hay ese estás descaro, ya no realmente no lo ves. Y como nos compartían ayer cinismo, en la prédica, no olvides ese regalo del perdón porque es un regalo que Dios nos ha dado y creo que cuando alguien te da algo como regalo y te gusta mucho, cuando te compras recién unos tenis, ¿no? A mí me pasa, está nuevo, no quiero que nadie me pise. Cuido dónde voy a caminar, los ujú, cuido tanto y muchas veces no tenemos ese cuidado con ese regalo, el perdón. No me estoy recordando todo el tiempo lo que Dios hizo por mí, por eso viene sin gratitud, por eso empiezo a ver quién me hace daño y viene un cúmulo como una bola de nieve, ¿no? Empieza por algo chiquito y ya se vuelve algo grande. Pero creo que algo importante es reconocer qué ha hecho Dios por mí y cuando viene esta situación, al evaluarlo, comparar, digo, no se compara, Señor, ante lo que tú me estás pidiendo. No quiere decir que el Señor no te entiende, el Señor sí entiende que eso te dolió, pero Él reconoce que si tú no te estancas, no vas a avanzar. Y como usted mencionaba, Dios quiere que crezcamos en Él
y el crecer en Él es morir a esa justicia que yo quiero Así tener, es. morir a tener la razón. Es que, Señor, yo tengo la razón. Yo muchas veces utilicé esa frase, con los niños, es que yo tengo razón, esto no es justo. Y a mí me ha hablado mucho en la historia de David y Saúl, porque decía, ¿cómo es que Saúl todo el tiempo quería matar a David? Y David decía, yo no voy a atentar contra el ungido del Señor. Y decía, pero tenía todas las de defenderse David y tuvo Sí. oportunidades porque se hasta cortó su manto y le dijo, mira, aquí está, no te quise tocar, Mm. tuve la oportunidad, pero no quise atentar contra tu vida porque yo sé a quién representabas. Amén. Y creo que esa es la parte que muchos se te van a acercar y ese es el cuidado, esta parte importante, cuidar mis relaciones porque mi entorno influye en mi manera de responder. Porque uno de las personas que estaban sobre él dijo, el Señor te lo ha entregado, le dijeron. Y muchas personas van a venir, es tu momento y tu justicia, porque mira el daño que te hizo. Te Sí. hizo eso y te empiezan a abrir la herida. Muchos dicen, ah, es que tú me quieres abrir la herida. Y o le quieres echar sal a la herida, esa es la verdad, ¿no? Y muchas veces uno tiene que tener mucho cuidado a quién escuchas, con quién pides consejo, porque a veces es este buen o mal consejo te va a llevar a tomar una buena o mala decisión. Así Y está es. en Proverbios 22, del 24 al 25, dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrán en peligro tu alma. Es decir, si estás con personas que normalmente cuando viene una ofensa gritan, golpean, patalean, no hacen berrinche y todo Ujú. este, y ese es tu entorno, como usted decía, amada, pues a eso te vas a aprender a hacer, es algo normal para ti. Por eso hay momentos en tu vida que a veces dices, ay, parece que me estoy quedando sola, sin amigos, sin nadie, Ujú. ¿no? Pero Dios empieza a trabajar en tu corazón, en tu carácter, porque va a llegar un tiempo, no siempre es así, que Dios te permite volver con esas personas para darles testimonio, como usted mencionaba, amada. O muchas veces no vas a regresar, pero Dios ya hizo un cambio diferente en ti. Y eso me impactó mucho porque decía, bueno, ¿por qué mi manera de responder está siendo así? ¿A quién estoy escuchando? Porque si estoy escuchando a Dios, yo no debería responder así. Fue un examen que dije, entonces no te estoy escuchando. Y yo he creído que te estoy escuchando. También puede ser eso. Así es. Fíjate que yo recuerdo cuando nuestras autoridades nos decía, si se van a reunir en alguna casa con los hermanos, eviten hablar de otros hermanos. Ujú, Esa es la parte importante de cubrirnos, de acuerparnos. Y esa parte nos costó mucho, yo lo hablo por mí, ujú, porque siempre cuando nos reuníamos era el relajito. ujú, Ay, olvidamos de que estamos de la iglesia, ¿no? Y ya estamos en casa de algún hermano. ujú. Y a veces, pues, hablamos de otros hermanos, porque se fueron por esto, el otro, cuando nosotros no venimos a ser juez. Pero esa parte todavía no se nos hace vida, pues, ¿me entiendes? Entonces, esa parte es lo que a ellos les preocupa. No hablen de otros hermanos, acuérpense, ¿sí? No se desnuden. Y esa parte yo hablo mucho con mis hijas. No se desnuden entre ustedes mismas. No estoy, diciendo que son las mejores, pero Dios me dio esas hijas, para mí son lo máximo, lo maravilloso, pero tengo que verlas como unas hijas de Dios, ¿sí? Y ellas tienen que aprender a amarse, aún con sus errores. Y esa parte, como hijos de Dios, no entendemos que formamos una familia nosotros. Casa de Dios en Jordán somos una familia. Y tenemos que amarnos y respetarnos, porque todos venimos de diferente forma Con de diferentes enseñanzas, enseñanzas, costumbres, ¿sí? hábitos. Hábitos. Pero esta es la parte esencial, esto es lo importante. Ya no pertenecemos a la familia Moreno, ¿entiendes? No. Sí. ¿No? Ya no Ya no. pero pertenezco a la familia de Dios, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que yo no ame a mis hermanos, a mi familia, a mis Mm, tíos y todos ellos, ¿no? Claro que los amo, pero mi esencia está aquí, porque yo vengo de Dios. Y yo tengo que, o sea, quitar mi chip,
Cambio de chip. cambiarlo totalmente, ¿sí? Sí, Y si uno no hace ese cambio de mentalidad, como dice en Romanos 12:2, sí, que ya no debemos conformarnos al sistema que hay en el mundo, ¿sí? Sino tenemos que cambiar todo, dejar todo lo viejo y aprender todo lo nuevo, sí. ¿sí? Cuando uno empieza a cambiar la mente, la mentalidad, tu forma de pensar, tu forma de actuar, ya estás prácticamente del otro lado, ¿sí? Y ya no recibes tan fácilmente la ofensa. Pero cuando ya sanas tu corazón y Dios sabe que nos íbamos a enojar, porque en Santiago dice, o sea, enójate, pero que no caiga el sol sobre tu enojo. Es decir, cuando te presentes delante de mí, ante mi presencia, no vengas todavía con ese enojo, todavía no, como Fíjate, nos decía la Mara ahorita, ¿cuántos soles lleva este enojo ya? ¿No? Eso fue algo que me sí, confrontó, que nos mencionaba hace 2 domingos, que decía, ¿cuántos días o cuántos soles lleva este enojo sobre ti? Y yo decía, sí es cierto, le he dedicado tanto tiempo a esta molestia, a esta inconformidad, a esta mirada, a esta herida, que en lugar de sanarla la estoy abriendo más, ¿no? te estás lastimando Así más. es. ¿Y hay alguna respuesta? No, ¿Alguna solución? hermana Liz, deje de No, o sea, te digo porque eso a mí también me ha No, está pasado, ¿no? bien, para Y todos los que que nos están viendo. nos acumulamos ese Sí, tipo de cosas de y toxinas, ¿no? toxina totalmente, o sea, ¿no? Y luego llegas a tener una relación tóxica, Así es. ¿sí? Y, pues sí, no tiene mucho pues, yo la verdad tengo poco en estar entendiendo toda esta situación, todo este cambiar tu manera de pensar, cambiar, dejar las cosas que ya no te sirven. Y, hace poco me encontré con una persona que, pues, es del mundo, ¿no? Y es lógico, habla y habla, cuando habla, habla una palabra bonita y las otras feas, ¿no? Ujú. Pues yo lo escucho, estoy escuchando y todo. ¿Y qué hice? Lo que hice fue abrazarla. No te enojes, mira, olvídalo. No, olvídalo. No va a pasar nada, y no vas a solucionar nada. Te estás dañando a ti misma. Si tú no aprendes a soltar eso, te vas a dañar más. Y la que no va a sanar eres tú. La otra persona, si ofende o no ofende, si anda feliz, pero el daño ya lo hizo. Así es, y creo que si lo vemos hasta de la parte médica, a mí me ha servido verlo también así. Ujú, El estar constantemente enojado te inflama y te intoxicas por dentro. Por eso mucha gente dice, es que como y parezco globo, ¿no? O tengo mucho dolor de garganta. Muchos de los síntomas que nuestro cuerpo puede tener tienen que ver muchas veces en la parte espiritual. Y yo muchas veces decía, ¿cómo? No le encontraba lógica. Pero ujú. esta palabra me sirvió mucho. Mientras callé, mis huesos se envejecían. Así es. Entonces, hay cosas que nosotros no hemos dicho y que nuestro cuerpo nos está dando Señales, señales, ¿no? De que por favor ya suelta esto porque por dentro me estoy acabando, ¿no? Y muchas veces es eso, el confesar, el decir esto sí me lastimó. Así puede ser algo insignificante, como les decía, de tal vez una mirada, un gesto, pero eso puede estar estorbando para que tu corazón sea sanado. Y lo digo también por mí, esta parte importante de debe ser oxitocina en lugar de cortisol. Lo digo, sean oxitocina en lugar de cortisol, porque el cortisol sí es bueno, pero en cierto grado te llega a elevar y Afectar. es daño, ¿no? En cambio, la oxitocina es alegría, ¿no? Y hay un libro que decía, tienes que ser esa persona vitamina que aporte nutrientes, que aporte, que te ayude. No seas esa persona que te dañe o estorbe lo que otra persona pues quiera crecer también, Así porque es. muchas veces nosotros estorbamos o dañamos dando un mal consejo también, Sí, porque muchas veces no te hizo daño, es que tú no te lo merecías y empezamos a inflar el ego o a inflar ese dolor de la persona en lugar de decirle, también toma la responsabilidad de lo que hiciste.
porque en todo, en una discusión, y eso lo he aprendido, se necesitan dos. 2. Y muchas veces me presenta situación y digo, yo no quiero pelear, me voy, ¿no? Ujú. Porque sí, esa parte de no prestarte, de poner límites, son necesarios. Muchas veces vas a necesitar hablar, sí, cuando Dios te dirija, porque yo he tenido la experiencia que cuando Dios no te dirige, levantas más caos y terminas lastimado. En Sí, cambio, cuando Dios te dirige, es el momento, habla, muchas veces cuando menos lo quieres hacer, habla y trae esa paz, trae esa armonía, trae esa pasividad entre las personas, porque dice en Santiago, rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo eso. humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, algo importante que yo estoy aprendiendo es escucha más de lo que hablas. Porque muchas, aquí no han terminado de decir algo y me ha pasado, ya quiero decir, y el Señor dijo, escucha, hijita, Mm, porque en esa parte de escuchar tú vas a poder darle una respuesta a la persona, porque si tú no estás escuchando, vas a responder desde tu lógica, ¿no? 2 más 2 es 4, ¿verdad, hermana Liz? Sí, ¿no? Y muchas veces, no sé si la pasa que está platicando con alguien, ¿verdad, hermana Liz? Y no le estás, sí, y así, muchas veces decimos sí a ajá, cosas que que ni muchas no sabemos. son correctas. Ujú, Entonces, por eso el Señor dice, debes estar atento, escucha, lentos para hablar, porque sabe que con nuestras palabras podemos lastimar, y por eso ujú. nos exhorta que de una misma agua no puede salir agua dulce ni agua salada, y que la lengua es un miembro tan chiquito, pero dice que Sí, incendia bosques. Y muchas veces nosotros somos esos incendiarios, como nos decían, en el corazón o de la mente de una persona. En lugar de ser esa, pues, correrán ríos de agua de viva, en agua lugar de viva. echar agua somos fuego. Sí. Entonces, Apagando. así es. Vamos a leer Romanos 12 del 19 al 21. Romanos 12, Dice, vamos a ver, del 22 al 21, del 19. al 21. Sí, yo creo que vamos a leer desde el 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno ante todos los hombres. En lo posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al contrario, si tuviera hambre, perdón, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego montonas sobre su cabeza. Así No es, seas vencido por el mal, sino vence el mal con con el el bien. bien. Así es. ¿Verdad? Pues acá nos habla el apóstol Pablo, nos insta a que no debemos buscar venganza, sino dejar la justicia en manos de Dios. Nos enseña que tomar represalias solo alimenta la maldad y amargura. Es un llamado a la paciencia, a la paz y a la confianza en Dios. Así es, y creo que algo importante, Ujú. un ejemplo que a mí me impactó, que no tiene mucho que lo vimos en los estudios de lunes, es esta parte cuando Jesús es llevado ante el concilio, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué quieren que hagamos con él, no? Ay, sí. Y dice, le asombraba porque le decían, Jesús, ¿no estás escuchando lo que dicen de ti? Y Jesús no decía nada y se guardaba Sí, silencio y se asombraban de ver esa respuesta. sí. Y creo que eso es lo más difícil, donde se puede ver ese dominio propio, esa obediencia, ese sometimiento, porque Humildad. es más fácil hablar que quedarse callado. Ujú, Entonces, es la parte donde yo puedo ver un ejemplo claro que Jesús me muestra de modelar en esa parte de tienes que guardar silencio, no siempre te tienes que defender, porque si tú te quieres defender, yo no puedo obrar en justicia, porque tú ujú, estás estorbando en lo que yo quiero hacer. Y puede sonar a locura porque siempre queremos defendernos, siempre queremos decir, es que yo tengo la razón, ¿no? Es una frase que nos gusta mucho a nosotras como mujeres, pero que tenemos que renovar esta parte de nuestro pensamiento, porque si en lo natural, en el sistema es ojo por ojo, diente por diente, golpéale dos, o sea, siempre es más, más, más. Y cuando vienes al Señor, esta parte diferente, tú dices, esto no es justo, ujú. pero hasta que lo compruebas y tú dices, me conviene perdonar porque es un mandato, dice, perdónalos
como tú también me has perdonado a mí. Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar, dice el Así es. Señor. Y eso es algo que me ha confrontado porque digo, yo sí quiero que me perdone el Señor, pero no quiero perdonar. Entonces, Sí. muchas veces no estoy siendo justa. Actuamos egoístamente. Así es, y muchas veces estoy ensimismada y quiero que entiendan ese dolor, pero no me preocupo también por el otro, ¿no? Sí, es la parte que nosotros como hijos de Dios tenemos que velar por los demás. Ujú, A eso nos llevaba también a cubrirlo, ¿verdad? La desnudez del hermano cuando se está en situaciones difíciles, porque en esa situación también nosotros podemos estar en cualquier momento, ¿verdad? ujú. Porque es un proceso que tenemos que pasar para que el Señor vaya restaurando todas las partes de nuestras vidas, ¿verdad? Porque no es fácil, este, pues la forma como te educaron, cómo recibiste educación. Tus padres te educaron como ellos sabían, porque tampoco, Pudieron darte lo que estaba en sus sí, manos, sí. y sobre todo tampoco ellos recibieron una educación para saber ser padres, ¿no? Ujú. Hicieron lo correcto ante lo que ellos pensaban que era lo correcto, ¿no? Y pues todo eso, pues Dios nos ha permitido sanarlo, ¿verdad? Sí. Y entender que pues fue su tiempo de ellos, ¿no? De los padres de que en esa manera actuaron. Y ahora que me tocó ir a Morelia, Ujú, este, pues tuve la oportunidad de, pues yo no estuve presente cuando mi papá falleció, porque fue en tiempo de pandemia. Entonces, pues también nosotros pasamos situaciones difíciles y pues no queríamos seguir, contaminarlo, entonces, pues no pudimos ir, ¿no? Entonces ahorita el Señor me permitió ir y fuimos a donde tienen las cenizas de mi papá guardadas. Y, yo oré mucho, me puse a orar antes de ir a Morelia. Le dije: "Si voy a ir, Señor, llévame con un propósito", porque sé que como ser humano me duele en mi carne el no haber estado con mi papá en sus tiempos difíciles. El no haber estado cuando él dio su último suspiro. O sea, yo misma me cuestionaba, ¿no? ujú. Y, o sea, como que quería yo hacerle manita de coche al Señor, como diciendo, pero tú sabes, ¿no? Que yo no tuve la culpa, ¿no? Ujú. Pero realmente no es culpa, sino que son momentos que el Señor te permite, ¿verdad? Porque dice, Así para es. todo hay su Un tiempo. tiempo. Y, y, y pues Dios me permitió ir y tuve esa paz que ni yo misma lo creía. Dije, Pellizqueme. ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿No? Porque estuvimos ahí y fíjate que la esposa de mi papá, pues ellos son católicos. Y pues respeto también esa parte, ¿no? Y empezó a rezar, no pudo rezar porque, pues yo creo que aún todavía tiene su sentir, ¿no? Su pesar de haber perdido a su esposo. Entonces me dio la palabra y me dijo, hazlo tú. En ese momento sentí, dije yo, es mi momento, Señor, de que te conozcan. Y le dije: "Señor, gracias por el tiempo que me diste a mi padre en vida, por el tiempo que permitiste convivir con él. Y todo lo que él hizo fue magnífico, Señor, porque es lo que tú le permitiste", ¿sí? Fue un hombre responsable, fue un esposo cariñoso. O sea, dije todo lo bueno de mi papá, ¿sí? Porque he aprendido que todo de mi boca tiene que salir bendición. Porque todo lo que pudo haber sido malo en mi padre, ya había sido perdonado, porque esa parte nos tocó nos dio la oportunidad de perdonarnos cuando él estaba en vida. Entonces, pero le di la gloria y la honra al Señor por el momento que estábamos pasando. Y me di cuenta que los que estaban ahí, que eran, este, sintieron esa parte y como que los redarguyó, ¿no? Y los Sensibilizó. sensibilizó, exactamente. Y pues esa parte le doy gracias a Dios porque aprendes a entender a las otras personas por la situación que están pasando y no juzgas. Y eso es a donde Dios nos quiere llevar,
no juzguemos, a que no le pongamos El el dedo dedo en en la la llaga. llaga, ¿sí? Sí, De que no los acabemos, lo amemos al hermano o al semejante, porque todos somos creación de Dios, ¿verdad? Pero no todos traemos un propósito, pero no sabemos quién, solo Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener esa misericordia por todos, así ¿verdad? es. Y pues esta parte, fue muy importante para mí y sé que el Señor permitió todo eso, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios porque Sí, alguna otra, algo que quieras comentar, Amada, sí, que bueno, ya nos para agarró el cerrar, porque tema. ya nos quedan 5 minutos, no Sí, sé si va a comentar algo más. sí, nada más dice, soportar una ofensa no significa aprobar el pecado del otro, sino decidir voluntariamente no pagar mal por mal, guardando el corazón limpio de amarguras. Así es, exactamente. Yo quisiera cerrar con Proverbios 12:16, que dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insultan. Y esto fue un examen, o sea, ahí está diciendo cómo actúa un necio, cómo actúa un sabio. Así Y es. como vi en un video hace unos días, yo leyendo proverbios, dándome cuenta que me parezco más al necio, ¿no? Y es una evaluación, un Sí. examen, no solo para sentirnos mal, sino para tomar responsabilidades. Ciertamente nos han lastimado, nos van a seguir lastimando, eso no quiere decir que no va a pasar, pero tú y yo tomamos la decisión de cómo responder y si no puedes perdonar, obviamente, eso solo el Señor te va a ayudar. Dice, Señor, yo no puedo perdonar a esta persona porque creo que todos hemos tenido Sí. ese momento de esto es imposible, yo nunca lo voy a perdonar, yo una vez sí lo dije, Ujú, pero Dios pone, por eso es algo sobrenatural en tu corazón, trabaja contigo y te muestra cómo va a ser el momento de resarcir ese daño, porque muchas veces Dios te va a pedir que te acerques a la persona que ofendiste, muchas no te vas a acercar, sino ahí en la intimidad vas a entregar eso o vas a tener que resarcir el daño, ¿no? Si robaste, vas a tener que sustituir esa parte ujú. que tú quitaste, porque muchas decimos: "Es que a mí también me tienen que dar", sí, pero Dios nos invita a dar primeramente, pues, el Así es, bienaventurado es mejor dar que que recibir. recibir. Y, pues, damos gracias a Dios por este tema, estuvo muy interesante, de mucha bendición, y damos gracias a cada una de las personas que nos estuvieron acompañando, al hermano José Escandón, a nuestra hermana Silvia Mancilla, a nuestro hermano Raymond Alexander, a nuestra amada Lucy, a nuestra hermana Erika Mendoza, a nuestra hermana Carlita. No me aparecen más personas, pero sé que más personas nos Luis estuvieron Esther. viendo.